Iglesia, Dios te bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí hoy y sobre todo tener la oportunidad de compartir una palabra con ustedes, que espero que así como me bendijo también les sea de mucha edificación. Y doy gloria a Dios por los pastores de esta casa, por nuestros padres espirituales, nuestros pastores que nos dan la oportunidad. Nos prestan un poquito a ese rebaño que tanto cuidan y nos dicen, bueno, confiamos en ti para que hoy des una palabra. Amén. Vamos a la palabra, vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 al 34 y luego vamos a leer Lucas 22, 54 al 62. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vamos a leer esta declaración otra vez. Dijo Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a dar un saltito a Lucas 22, 54, 62. Dice: y prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿tienen esa cita ahí? Vamos a leerlo juntos, esa partecita. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, gracias por tu palabra, porque ellas son benditas. Gracias, Señor, porque son una espada que cortan hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te pedimos en esta mañana que hoy no sea la diferencia, Dios. Que hoy tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Que afirme, Señor, lo que tenga que afirmar. Y que sobre todo, Dios, dispongas nuestros corazones para ser buena tierra. Y que tu palabra, que es buena semilla, pueda dar buen fruto. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Quiero predicarles unos minutos bajo el tema: cuando los escenarios de presión cambian tu declaración. Voy a repetirlo: cuando los escenarios de presión cambian tu declaración. Cuando yo estaba leyendo estos pasajes, yo tuve muchas luchas, porque yo decía: ¿qué le voy a decir a la iglesia? Esta es una iglesia que pone una demanda fuerte en uno, porque nosotros constantemente estamos recibiendo muy buena palabra. ¿Cuántos saben que es así?
Y yo le decía, Señor, por favor, háblame y dime de aquí, porque el Señor me llevaba una y otra vez a ese texto de aquí. ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Entonces me puse a ver un poquito antes de todo esto, a ver todo lo que Jesús hizo en esos últimos pasos antes del arresto, que luego vino el tema de la crucifixión. Y Jesús estaba dando instrucciones muy claras. Jesús estaba diciendo cosas que eran como quien dice, déjame aprovechar los últimos días que voy a tener con ustedes antes de ir al madero para dejarles a ustedes cosas claves en sus vidas. Entonces me fui atrás y vi que antes de todo esto el Señor instituye la cena del Señor. Esa fue una de las cosas que está antes de este pasaje. Y en esa parte hasta me quiero detener porque algo me llamó muchísimo la atención, y es que el Señor, cuando está instituyendo la cena, que fue algo que todavía al día de hoy lo hacemos porque es en memoria de Él, Él dice, bueno, vamos a hacer la cena, y manda a Pedro y a Juan a que breguen con eso. Y Pedro y Juan dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor le dice, bueno, ustedes van a salir cosas de Jesús, que Jesús a veces nos dice, hagan tal cosa, y nosotros, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y el Señor dice, bueno, estos son los pasos, pero cuando Él te da los pasos, las cosas no se ponen mejor. Cuando Él te dice cómo, tú dices, mejor no te hubiese preguntado y hubiese esperado que apareciera, porque las cosas no se ponen mejor. El Señor le dice a ellos, bueno, mire, ustedes van a hacer lo siguiente, ustedes van a salir y cuando vean un hombre con un cántaro, ustedes le van a caer atrás, y cuando vean, cuando Él llegue a su casa, ustedes se van a parar y le van a decir que dice el maestro que dónde está el aposento para celebrar la cena del Señor. Ustedes ven que no se pone mejor. Porque entonces ellos dicen, Él le dice, bueno, ustedes son los encargados de la cena. Y ellos como que, pero ¿dónde tenemos cena? ¿Dónde tenemos lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Él le dice, bueno, la instrucción es esta. Parecida a muchas instrucciones rarísimas que el Señor nos da a nosotros. Como por ejemplo, Cristina, la instrucción de ir a dar vuelta a un lugar que ya nos pertenece, pero que todavía no tenemos. O sea, el Señor hace cosas que para nosotros, a lo lógico, no nos idearíamos eso. Pedro y Juan no se iban a sentar a decir, bueno, mira, el primer hombre que veamos con un cántaro en la mano le vamos a caer atrás, y si ese tiene un aposento ahí lo vamos a hacer. No, eso salió de Jesús. La dirección rara salió de Jesús. Y hay direcciones raras que el Señor te va a dar en este tiempo, que tú solamente vas a tener que decir, amén, Señor, y por aquí nos vamos. No sé qué va a pasar en el camino, pero yo me voy contigo a lo que tú me dijiste que yo voy a hacer. Entonces, algo que me llamó la atención de esta parte es que los hombres no andaban con cántaros. Quienes andaban con cántaros eran las mujeres. Los hombres andaban con una cosa de cuero, una cosa más fuerte. Las mujeres eran que andaban con cántaros, o sea, todavía peor. Tengo que encontrar a un hombre que por cosa de Dios ande hoy con un cántaro en la mano, para entonces caerle atrás, que si fuera por ejemplo un dominicano, tú le caes atrás y ya piensa todo lo peor del mundo. Entonces le tengo que caer atrás y tengo que llegar a donde él y luego llegar a su casa y decirle, mire, dice el maestro que dónde está el aposento donde nosotros vamos a hacer la cena. Ustedes ven cómo actúa Jesús, y nosotros a veces limitamos ser ese Pedro y Juan que encuentra el aposento porque nos ponemos a preguntarle al Señor, ¿cómo así que yo voy a seguir un hombre, que voy a llegar a su casa, que le voy a decir que dónde está el aposento? Pero y eso, no, a Jesús no se le cuestiona, a Jesús se le obedece. Si nosotros cada día nos dedicamos a cuestionar a Jesús, hay muchas bendiciones que van a estar limitadas. Es más, nosotros no pasaremos a la historia a la que pasó Juan y Pedro, porque posiblemente nosotros seamos de lo que digamos, Señor, pero explícame. Primero, los hombres no andan con cántaro, así que tú te equivocaste de saque. O sea, desde ahí ya tenemos un problema. Así nos ponemos nosotros cuando el Señor nos dice, no, ve a ungir a tu hijo en tu habitación. Espérate, pero es que ese niño que se va a despertar, que mira, que se va a poner rebelde, de que porque le estoy poniendo aceite. ¿Qué? El Señor te dijo que lo unjas. No importa lo que pase en el camino, no importa si el que está dice, no, pero es que en mi casa que no hay un aposento, el aposento va a estar ahí porque Jesús dijo, ve, persíguelo y el aposento va a aparecer. Si el Señor nos dijo, vayan, denle vuelta al local porque las puertas se van a abrir, pues las puertas se van a abrir porque el Señor lo dijo. Porque al final, iglesia, no se trata de las instrucciones raras que nos dé el Señor, se trata de si realmente nos las dio el Señor. Ahora, si nosotros nos ponemos a perseguir gente con cántaro por nuestra propia cuenta, posiblemente cuando lleguemos allá nos van a decir, ¿qué? Usted se equivocó. Pero hay una iglesia aquí que no está caminando por su propia cuenta.
Hay gente aquí que no está haciendo las cosas por su propia cuenta. Hay gente que escuchó algo en el cuarto de oración, que escuchó algo en el secreto y está caminando. Y la gente que no escuchó eso en el secreto te está diciendo, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pero es que tú escuchaste algo en el secreto que lo estás manifestando aunque no sepas de qué se trata. Aunque sea una instrucción rara de parte del Señor. Aquí estamos los que seguimos instrucciones raras. Los que como Juan y Pedro nos vamos a encontrar con el hombre y el aposento se va a abrir porque fue Jesús que dijo que fuéramos a perseguir a ese hombre. Amén. Entonces, el Señor en esos días estaba dejando principios claros. Aquí el Señor dejó un principio. El principio de te voy a proveer por la confianza que tienes en seguir las instrucciones que yo te doy. Te voy a proveer cuando acciones sin preguntar y cuestionar por qué te estoy diciendo que hagas eso. Te voy a proveer aunque lo que te esté diciendo sea totalmente extraño y tú no lo percibas en tu mente natural, porque te voy a proveer por la confianza que luego te va a llevar a tener una mente sobrenatural. Porque cuando la gente confía y confía y confía, ya después esa gente anda a lo loco, que Jesús le dice, tírate de ahí, ellos ya hace rato que se tiraron. Porque la confianza hace que tú desarrolles una mente sobrenatural que no se limita a lo que ve, sino a lo que dice aquel que te está diciendo que hagas lo que tienes que hacer. Este fue uno de los principios, la institución de la cena del Señor. Pero después de ahí, Jesús habla acerca de la grandeza del servicio antes de lo próximo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Jesús quiso enseñarle algo a los discípulos ahí. Pero el otro escenario fue que él escuchó a los discípulos hablando, discutiendo entre ellos que quién era el mayor. Y yo me imagino a un Jesús que quizás en la humanidad puede decir, pero ustedes tienen ya todo este tiempo conmigo, viéndome lavar pies, viéndome ponerme a mí por debajo, siendo el mayor de todos, y ustedes se atreven a preguntarse entre ustedes, ¿quién es el mayor? Pero Jesús no hizo eso, no cuestionó quizás. Él aprovechó para dejarles una lección. Aquí el mayor es el que sirve. Aquí el mayor no es el que más haga, es el que más sirve. Es más, si tú ves que eres el más servido, cuídate, porque entonces eres el menor de todos. Y aquí Jesús, a mí me llama mucho la atención que después de dos temas tan serios como este, Jesús abre un paréntesis. Porque Jesús instituye la cena del Señor, aprovecha para corregirles algo y hace un paréntesis aquí, diciendo, Simón, Simón, el enemigo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando yo le decía al Señor, Señor, en estos últimos tiempos a la iglesia Soplo de Vida, tú solamente le estás dando instrucciones de cómo es que van a salir de aquí. Tú solamente le estás explicando lo que tienen que arreglar para salir de aquí en la forma como deben de salir. Tú solamente has estado en cada mensaje, en cada palabra, instruyéndonos de cómo tener una estructura firme y fuerte que soporte todo lo que viene para el ministerio. Y yo le decía, entonces, ¿por qué tú me traes aquí? Y el Señor me hizo sentir el paréntesis que hice en las instrucciones firmes que le estaba dando a los discípulos por Pedro, es el que voy a hacer hoy a través de este mensaje. Me voy a detener de todas las instrucciones para decirle a alguien, tienes que cuidarte de sostener en el tiempo de presión la declaración que haces en el tiempo tranquilo. Tienes que cuidarte de no entrarte en fogatas extrañas, y lo vamos a ver más adelante. Simplemente porque Jesús te dijo, lo que hiciste no lo hiciste de la forma como debías, debes de hacerlo diferente, tienes que cuidarte. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy, de que la presión no cambie las declaraciones que nosotros hacemos, porque al lado de Jesús todos somos los más valientes, pero después que Jesús se va es donde tenemos que mostrar esa valentía. Porque quizás aquí en la iglesia podemos ser los más cristianos, pero cuando salimos allá afuera es donde tenemos que ser la luz que Dios espera que nosotros seamos para los demás. Porque quizás aquí es donde tenemos más fe. Pero ¿cómo está tu fe cuando llegas a tu casa y nada de lo que Dios dijo que va a pasar está pasando todavía? Sigue esa declaración de yo y mi casa serviremos al Señor cuando llegas y ves que todos tus hijos están en la calle.
Sigue esa declaración de mi familia es del Señor. Cuando llegas y ves el matrimonio en la misma estación, en la misma forma como lo dejaste. Necesitamos aprender a mantener la misma declaración de fe en los momentos de presión que en los momentos cuando nos sentimos cerquitita del Señor. Entonces Pedro nos da una lección increíble en cuanto a esto. Y voy a iniciar con lo que le sucedió a Pedro. Pedro, después que el Señor le dice eso, la conversación queda ahí. Ahí quedó. Pedro dijo algo que lo comprometió, pero quedó ahí. Pedro dijo, Señor, yo me voy contigo no solamente a la cárcel, yo me voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, ay Pedro, como quien dice, tú no ves lo que yo veo. Tú crees quizás que yo te estoy hablando de que el enemigo te ha pedido para zarandearte, que va a hacer un zarandeo de que tú lo ves así porque tú no ves como veo yo. Y me imagino a Jesús diciendo, ay Pedro, tú no sabes que mira, te van a poner en un escenario donde tú vas a tener que, para tú poder responder como deberías, que no lo vas a hacer al final, tú vas a tener que agarrarte bien de lo que tú sabes. Pero como Pedro no sabía eso, Pedro dijo, hasta la cárcel y si es necesario, hasta la muerte. Cuidado sí, porque tú no sabes los procesos en los que Dios te va a entrar. Tú estás ahora mismo diciendo, Jesús, hasta la cárcel y hasta la muerte. Por ejemplo, muchos de nosotros, nos vamos a mudar todo. Claro, nos vamos a mudar, pero cuando vemos que las cosas están como está y que tenemos que ayunar todos los días, ahí entonces, ahí es que tenemos que recordar, nos vamos a mudar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando las cosas no parezcan que están fluyendo como deberían de fluir, ahí es donde debemos de recordar. Entonces, Pedro queda la conversación ahí y luego pasan otras cosas y llega el momento del arresto de Jesús. Llega el momento donde a Jesús lo toman y Pedro saca su espada. Porque Pedro, cuando vino a ver, Pedro se acordó de lo que él dijo, hasta la cárcel o hasta la muerte. Y él sacó la espada. Porque a veces nosotros creemos que estamos usando armas correctas cuando la realidad es que estamos usando armas incorrectas. Tenemos una buena intención, pero la intención no está basada en la instrucción o la voluntad correcta del Señor. Entonces Pedro sacó una espada, se llevó una oreja, que dígame usted, pero la realidad es que hay que tener mucha puntería para usted apuntar a la oreja y darle a la oreja. Pedro no quería llevarse una oreja, señores. No, Pedro, no, ese no era el plan. Sin embargo, Dios lo permitió y Dios restauró a esa persona que era de los contrarios a Jesús. El Señor lo hizo. Y no en Lucas, pero en otro evangelio, el Señor dice, yo no necesito que me defiendan, porque si yo quisiera, yo tengo ahora mismo ángeles dispuestos ahí arriba, que nada más tengo que decir, y aquí bajan. Pero como nosotros tomamos a veces las cosas, las tomó Pedro. Pedro dijo, pero si yo no estoy aquí para defenderte, entonces ¿qué yo hago aquí? Me voy. Asimismo nosotros, cuando estamos por mucho tiempo haciendo cosas para el Señor y el Señor de repente dice, eso no es lo que yo quiero que tú hagas, nosotros, pero sí, eso no es lo que yo voy a hacer para ti, entonces, ¿qué yo hago aquí? Y el Señor, no, espérate, es que es otra misión la tuya. Es que yo no te mandé a sacar espada, te mandé a cuidar ovejas. Espérate, que es otra misión. No, pero tú te vas. Antes de que el Señor tenga la oportunidad de recordarte la misión, de instruirte, de decirte, es que no te necesito aquí, te necesito acá. Es que no quiero que pelees como estás peleando, necesito que pelees de otra manera. Es que antes tu pleito era con mucho grito y no, yo necesito que sea ahora más rodilla y más oración. Pero entonces como las cosas no están fluyendo como tú esperas que fluyan, tú te alejas. Y es algo muy interesante que Pedro no se fue. Él solo se alejó un poco. Se quedó mirando a Jesús, pero sin estar comprometido con lo que estaba pasando con Jesús. Se quedó un poco cerca, pero un poco cerca también es un poco lejos. Estar un poco cerca, bueno, vamos a ver. Estar un poco cerca de aquí me hace también estar un poco cerca de aquí. No es lo mismo que si estoy muy cerca de aquí, yo estoy lejos de aquello. Si estoy aquí, estoy cerca de ambas cosas.
y Pedro se quedó mirando el escenario un poco cerca. Como a veces pasa con nosotros, nos quedamos creyendo un poco las promesas. Nos desanimamos y nos quedamos con un poco de fe. Cuando pasa algo que nos remueve de lo que no estamos contentos que esté pasando porque el Señor lo permitió, entonces nos comprometemos solo un poco. Decidimos seguir a Jesús, pero un poco. Yo lo sigo, estoy dispuesta, pero dispuesta un poco. Y este evangelio, todo lo que estamos viviendo ahora, no es para cristianos de un poco. Esto es para los que dicen, yo tomo mi cruz y sigo. No importa lo que pese, lo que cueste, como sea, porque eso no es un asunto de un poco de vida, es de toda tu vida. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él no dio un poco de su sangre. Él no dio un poco de su dolor. Él no dijo, póngame solo un clavo o póngame la mitad de la corona de espina. Él se dio por completo, y tú y yo no deberíamos de tener reservas para el Señor si Él se dio por completo. Entonces, un poco, Pedro se quedó ahí, como estoy aquí, pero no estoy aquí. Y cuando hay una persona en lo que sea, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier tipo de visión que está ahí pero no está ahí, no está. Ustedes no cuentan con alguien que está y no está. Yo prefiero darte por no está, porque entonces el día que quizá yo crea que tú estás, tú no estás. Entonces en el evangelio, cuando tú quieres que Dios haga algo contigo, algo que valga la pena, cuando tú quieres que Dios diga yo cuento con esa persona, tienes que estar. Porque sí, como que sí, no. Dios vomita a la gente tibia. Entonces así se quedó Pedro. Y el problema de esto, como les decía, es que cuando tú estás un poco cerca de algo, también estás un poco cerca de otras cosas. Y en ese tiempo, al parecer, hacía frío. Y la gente que no quería tener nada que ver con Jesús hizo una fogata. Y como Pedro no estaba cerca de Jesús, estaba cerca de la gente que no quería nada que ver con Jesús y se sentó en esa fogata. Y hay fogatas que son peligrosísimas. Hay fogatas que son peligrosas. ¿Y sabes cuál es el punto de la fogata? Que siempre lo vemos en los campamentos y demás. El tema de la fogata es que la gente que busca fogata es porque tiene frío y busca calor. Cuando Pedro estaba al lado de Jesús, posiblemente no necesitara una fogata, porque él tenía al que llenaba su alma ahí. Pero entonces cuando tú decides estar un poco lejos de Jesús, el frío del mundo te va alando. El frío de la incredulidad te va alando. Cuando tú decides confiar un poquito nada más en las promesas del Señor, la falta de fe te va alando. Cuando tú decides comprometerte un poquito con la iglesia, entonces la apatía te va alando. Cuando tú decides solo ser parte un poquito de una visión, entonces cualquier viento, cualquier palabrería, cualquier cosa extraña te va alando. Y después te encuentras sentado en una fogata con conversaciones que no corresponden a tu diseño, siendo parte de cosas que tú nunca tú estuviste de acuerdo con nada de eso. Por eso hay gente que de repente ellos tienen convicciones claras y firmes y de repente tú empiezas a ver que se van como apagando un poquito y ya luego lo encuentras hablando de otra cosa totalmente diferente. Y tú dices, ¿qué pasó? Se quedó un poco cerca. El enemigo le interesó que estuviera un poco cerca, porque así mismo como estaba un poco cerca de Jesús, estaba también un poco cerca del mundo. Te agarró con algo, te envolvió y ahora tú ni te pareces a la persona que tú eras cuando andabas con Jesús. Te queda el reflejo. Te ven la gente y te dice, tú como que andabas como Él. Ay, pero yo te vi una vez en Soplo de Vida. Ay, pero estás ya tan lejos que hasta tú mismo dices, no. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Pedro se expuso demasiado. Pedro se sentó ahí a hablar con ellos. Entonces, cuando tú te sientas en un lugar incorrecto, siempre va a aparecer alguien. Y apareció una criada. Y a mí me llama la atención porque nosotros sabemos que no hay distinción de personas. Claro que no, nosotros sabemos eso. Sin embargo, es bueno entender algo. Era una criada. Su rango, dentro de todo, era bajito. Si hubiese sido el sumo sacerdote, uno dice, bueno, es que Pedro se vio en un aprieto fuerte.
O sea, se vio como entre la espada y la pared, o sea, un comandante, el sumo sacerdote. No, una criada, una simple criada. La criada le dice, vamos a ver, le dice, déjeme ver aquí. Tú andabas con él. Tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, mujer, no lo conozco. Si hubiese sido por rango, quizás le hubiésemos encontrado a Pedro como que, bueno, es que era el sumo sacerdote. Ahorita lo enganchaban en una cruz también a él, al pobre, por decir que sí, que él andaba con Jesús. Pero frente a algo tan pequeño, y véalo esto de la otra manera, vea el momento en el que frente a cosas tan pequeñas, tú dices, yo no lo conozco. O sea, cómo a veces frente a cosas tan pequeñas se nos hace tan fácil tirar por el suelo lo que conocemos de Jesús. Simplemente porque nos sentamos en un lugar incorrecto y porque toda la gente que está ahí es enemiga de lo que nosotros amamos. Porque toda la gente que está ahí cuestionaría lo que para nosotros es nuestra vida, porque todos estamos claros de que Pedro amaba a Jesús. Lo que pasa es que el amor a veces se ahoga por la presión. Entonces el tema es que nosotros a veces nos direccionamos demasiado hacia los lugares que nos presionan y sacan lo peor de nosotros en vez de acercarnos a aquel que toma lo peor de nosotros y lo transforma para bien. Entonces él le dijo a esa mujer, no, yo no lo conozco. Y es tremendo porque Lucas 22:33, Pedro dice, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lo que pasa es que Pedro hizo esa declaración por cómo se sentía en el momento. Y tú no puedes fundamentar tus principios ni tus convicciones en cómo tú te sientes en un momento. Tú no puedes decir, no, yo amo a Jesús porque ahora te sientes muy bien. No. Debe de ser una convicción más que un sentimiento, porque el sentimiento ahorita se va. No creas que tú eres la persona de más fe si tu fe tiene que ver con cómo te sientes. No creas que tú eres la persona más comprometida si tu compromiso tiene que ver por cómo amaneciste un día o cómo te sientes. La convicción, el compromiso, la entrega no se basa en sentimientos, se basa en convicción. Pedro en ese momento se sentía muy valiente, valiente para ir a la cárcel, valiente para ir a la muerte, pero entonces frente a una criada tú dices, ¿no lo conozco? Alguien dijo una frase que yo incluso la traje para leerla, dije, a veces es más fácil soportar una gran carga por Cristo que una carga pequeña. Algunos de nosotros podríamos ser mártires en la hoguera más fácilmente que alguien que reprende lo que como un pequeño ataque otros quieren poner en nuestra mente. A veces nosotros ayunamos 21 días hasta las 6 de la tarde. Y eso se nos hace como un sacrificio, pero al mismo tiempo lo logramos. Pero no reprendemos a alguien que viene a decirnos, mira, eso que tú estás haciendo no vale la pena. O sea, se nos hace más fácil hacer grandes cosas por Jesús que hacer pequeñas cosas por Jesús. No sé si me entienden. Se nos hace más fácil a nosotros decir, voy a orar 5 horas, que realmente es algo fuerte para la gente que sabe de lo que es la oración, que reprender a alguien que venga a traerte una conversación negativa acerca de algo que tú sabes que no debería de ser. A veces somos más buenos durando 21 días ayunando que simplemente diciéndole a alguien, no voy a ir contigo porque ese no es mi lugar. Entonces ahí tú te preguntas, pero gente que ayuna tanto y ora tanto, ¿por qué tiene esas luchas? Porque son buenos sacrificándose a lo grande, pero los dardos pequeños no lo saben reprender. Porque a veces nosotros somos grandes mártires de Cristo, pero no somos pequeños atalayas que cuiden la obra de Jesús. Entonces, Pedro en el momento se sintió tan valiente y habló tanto, y a la hora de la verdad no supo sostener lo que dijo cuando se sentía valiente, porque ahora seguro estaba preocupado por en medio de donde estaba. Entonces, primero, Pedro niega conocer a Jesús. Primero, Pedro dice, yo no sé quién es Él. Y ahí vamos a pensar en el corazón del maestro. Estuviste conmigo, hice milagros, hice grandes cosas, te ayudé, te sostuve cuando
de acelerado quisiste andar por el mar y te caíste. Yo así te tomé, te traje, te di identidad, te di propósito, te dije, y ahora tú dices que no me conoces. Ahora tú dices que tú no conocer a alguien, Señor, es como que yo no sé nada de esa persona. O sea, literalmente cuando yo digo, no, yo no lo conozco, es como que yo no sé de quién tú me estás hablando. Y ahora es quizás fácil juzgar a Pedro, pero nosotros a veces nos ponemos en la misma posición. Cuando decir que nosotros conocemos a Jesús compromete otros intereses de nuestras vidas. Cuando gritarle al mundo, decir en tu trabajo que tú eres cristiano te representa algún interés contrario, entonces tú prefieres decir, no, es que ellos no tienen que enterarse. Es que esa es mi vida personal. El evangelio es todo menos personal. El evangelio es para vivirlo, pero también para impartirlo. No, porque lo que pasa es que si en ese escenario, en ese lugar, en esa élite social en la que yo me pongo, yo digo que yo soy cristiano, van a decir que es que yo soy religioso, que es que esto, que es que... espérate, entonces no juzgues a Pedro, porque a veces nosotros somos Pedro. A veces nosotros nos encontramos en los lugares donde el Señor está esperando que nosotros digamos, sí, yo lo conozco, Él me salvó, me sanó, me sacó de donde yo estaba, me hizo libre, Él es real. Pero como a veces decir que lo conocemos puede afectar la fogata en la que nos encontramos, mejor no quedamos callados, porque preferimos la fogata en vez de poner en alto al Dios que nos sabe calentar el alma como debe de ser. Entonces, Pedro negó conocerlo, pero Pedro negó algo más. Dice que después alguien le dijo, sé sincero, tú eres uno de ellos. Estamos claros que... Y él dijo, no, hombre, no lo soy. Y esa persona le dijo, tú eres un seguidor de él. Y él dijo, no lo soy. Pedro tiró por el piso su trayectoria. La trayectoria que él había ganado. Pedro dejó los barcos, dejó las redes, dejó todas las cosas que tenía que dejar, se sacrificó y todo eso con una palabra lo tiró por el suelo. Yo no sé lo que te ha costado a ti llegar hasta aquí. Yo no sé lo que te ha costado a ti en tu vida, en tu familia. Yo no sé todas las luchas que tú has pasado para poder decir hoy yo soy cristiano, pero ten cuidado, porque si en un momento te metes en una fogata incorrecta, puedes tirar esa trayectoria por el piso. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que aquí hay gente que llegó hasta aquí porque Dios los sostuvo y jamás se van a comprometer la trayectoria que tienen por simplemente no decirle a alguien si yo soy su seguidor. Si yo lo seguí, si yo estuve ahí cuando él hizo todo lo que hizo. Yo estuve ahí cuando mandó a hacer cosas locas de que sacaran dinero de un pez. Yo estuve ahí cuando hizo cosas extrañas que yo no entendí, pero yo estuve ahí, sí, yo soy su seguidor. ¿Dónde están los seguidores de Jesús aquí? Pero dígalo también en medio de la fogata si se llega a meter ahí adentro. Aleluya. Y por último, Pedro dice, le dicen a Pedro, tú eres uno de ellos porque tú eres de Galilea. O sea, tú eres de ahí, no te hagas, tú perteneces a ese grupo de personas. Y Pedro dice, no sé lo que dices. En este punto Pedro comprometió su identidad. Porque la identidad es eso que se forma en nosotros de acuerdo a donde nosotros nos desenvolvemos, a cómo crecemos, a ese entorno que de alguna forma influyó y de ahí nosotros formamos nuestra identidad. En un momento por entrar en un lugar incorrecto y rodearse de personas incorrectas, Pedro tiró por el suelo su identidad, comprometió su identidad. Y qué triste es que después de Jesús tanto luchar para decirnos quiénes somos nosotros tiremos eso por el suelo. Qué triste es que después de Jesús tomarnos y decirnos con amor eterno te he amado, tengo planes contigo desde el principio, para esto yo te llamé, que por un momento de presión tú no sepas sostener eso que Dios en algún momento dijo acerca de ti. Estas cosas pasaron por una razón. Y es que cuando Jesús no aceptó que Pedro hiciera lo que hizo en el momento o lo corrigió por ello, Pedro se fue lejos y se entró en un lugar incorrecto.
Iglesia, debemos de cuidarnos porque Dios está haciendo algo maravilloso con nosotros, pero es nuestra responsabilidad guardar esa obra que Dios inició. Es nuestra responsabilidad entender que cuando Jesús nos corrige o nos expone, es para mejorarnos, no para que nosotros como niños malcriados nos lancemos por allá. Es nuestra responsabilidad comprender que cuando Jesús nos expone es porque quiere sanarnos. Es nuestra responsabilidad entender que si Jesús nos dice no te quiero ahí, te quiero aquí, es porque tú eres la pieza de su ajedrez y Él sabe en qué lugar ponerte. Y es mucho mejor estar en el lugar que el Señor nos quiere pasando trabajo que estar muy tranquilos en el lugar donde el Señor no espera que estemos. Entonces, todo esto pasó simplemente por no entender que nunca alejarte es una opción. Que nunca alejarte es una opción. Sin embargo, después de todo esto, después de todas estas cosas, algo que a mí me marcó muchísimo y es donde quiero como también finalizar esto, porque ¿saben qué? A veces nosotros no tenemos para sostener las declaraciones que decimos bajo presión, pero sí tenemos a un Dios que nos recoge y dice, ahora yo voy a usar esto para que tú entonces, basado en eso que hiciste, que no estuvo bien, fortalezcas a tus hermanos. Voy a usar esto para que te tomes como referente tú mismo y digas, como yo lo hice, no lo hagan ustedes. Esto que yo atravesé no es necesario que lo atravesen ustedes. Cuídense de esto. Y Jesús se lo dijo desde antes de él pasarlo. Le dijo, yo he orado por ti para que cuando esto pase, cuando tú vuelvas en sí, entonces tú uses eso para fortalecer a los demás. La PDT, lo voy a leer, la PDT dice, pero he orado para que no pierdas tu fe. Y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Si en algún momento te metiste en una fogata incorrecta, ahora ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Si en algún momento negaste a quien te tomó, a quien te llamó, entonces ahora usa eso para hacer que tus hermanos sean más fuertes. Si en algún momento el enemigo te logró sacar de la línea en la que tú llevabas, no es para que te quedes ahí, es para que te levantes y ayudes a los demás a ser más fuertes. Es para que te levantes y ayudes a los demás a ser más fuertes. Porque el Señor no desperdicia nada. Pero para llegar a esto pasó algo, y es lo siguiente. Dice la palabra que después que Pedro habló estas 3 veces para su mal, dice, entonces vuelto el Señor, hablando de Jesús, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. La palabra mirar aquí, iglesia, significa mirar con interés, amor y preocupación. Y yo no sé ustedes, pero el libro de Apocalipsis dice que Él tiene ojos como de fuego. Y yo me imagino esa mirada de ojos de fuego quemando a Pedro, diciéndole con interés, amor y preocupación te estoy mirando. No es para avergonzarte, no es para decirte lo hiciste mal, no es para decirte, ves que te lo dije, que me ibas a negar y tú no, que hasta la muerte, que hasta la cruz. No. Te estoy mirando con ese amor y ese interés de que tomes esto para entonces ahora ser diferente. Te permití pasar por esto, permití que el enemigo te zarandeara para que veas que tú no eres tan fuerte como querías ser, para que ahora tomes esa debilidad y digas, espérate que yo no tengo tanta fe como yo tenía, espérate que yo no tan fácil voy a la muerte, voy a la cruz y voy a todos lados contigo, no, espérate que yo necesito posicionarte mejor en mi vida. Dice que él lo miró con interés, amor y preocupación. Y yo creo que así a veces Dios nos mira a nosotros, cuando nos ve en lugares incorrectos, cuando nos ve hablando lo incorrecto, cuando nos ve cerca de Él, un poco cerca, pero un poco cerca de otras cosas también. Cuando nos ve con la falta de carácter para responder rápido a los pequeños dardos. Cuando nos ve medio tambaleando, cuando nos ve que nos cuesta decir, claro que sí, yo soy de Soplo de Vida y claro que sí, el terreno que nos entregaron es este y claro que sí, nos vamos a mudar. No, que yo no veo cuándo va a pasar, tranquilo, que eso lo tiene Dios en sus manos, pero claro que sí, que yo sé que es así. Así nos ve el Señor con amor e interés cuando ve que nosotros ponemos sus promesas en un segundo plano.
o cuando ve que la firmeza que teníamos en un momento de decir, no, yo voy contigo, yo estoy comprometida, yo voy a hacer que esto se encienda, yo voy a hacer que esto funcione, esto que pusiste en las manos yo lo voy a poner en otro nivel. Cuando llega la presión, como que la declaración cambia. Pero el Señor nos mira con amor e interés y preocupación y nos dice, no importa. O sea, tú lo hiciste, tú fallaste, ya yo lo sabía, pero como quiera, ok, aquí estamos. Ve, llora amargamente, porque más adelante yo me voy a encontrar contigo para restaurarte y para hacerte entender cuál es la asignación correcta que tú tienes en mí. Ya para terminar, después que pasaron todas estas cosas, después que Pedro salió de ahí, y a mí me llama la atención porque Pedro salió a llorar amargamente, pero imagínense si Pedro hubiese salido del principio y no se mete en esa fogata. El cuento fuera otro, pero ahora mismo no nos edificará tanto como nos está edificando. Entonces está bien, Pedro, te perdonamos la fogata. Y Pedro fue y lloró amargamente y luego de ahí pasaron muchas cosas, pero al final en uno de los evangelios hay un texto que me llama muchísimo la atención y es que en un momento ellos volvieron a pescar. Ellos fueron de nuevo a pescar cuando Jesús murió y Jesús se les aparece y les dice, ¿no han pescado nada? No, no hemos pescado. Bueno, tiren la red, echan la red, pasa lo mismo, la red se llena. Pero Pedro sale corriendo hacia el maestro porque él sabía que era él. Y cuando él llega, se encuentra con una fogata. Con una fogata. Porque a veces nosotros corremos hacia lo incorrecto, pero Jesús tiene lo correcto para nosotros. A veces nosotros corremos para saciar necesidad de calor en otras cosas, pero Jesús tiene la verdadera fogata. Jesús tiene el verdadero escenario para saciar lo que nosotros necesitamos saciar. Jesús tiene ese verdadero confortamiento para nuestra vida que nosotros necesitamos. Después de todo esto, Jesús dijo, Pedro, tú no necesitas estar en otros lugares. No necesitas colocarte en esos lugares de presión. No necesitas pasar por lo que has atravesado. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Ven. Y de ahí en adelante, todo lo de Pedro pues es historia. Pero yo quiero, iglesia, decirte hoy que así como Pedro declaró en un momento determinado, así nosotros hemos declarado muchas cosas y quizás no hemos cumplido lo que hemos declarado. Pero Jesús nos ama tanto y nos entiende tanto y está tan dispuesto a retomarnos y a redireccionarnos por el camino correcto, que Jesús nos prepara exactamente lo que necesitamos para saciar nuestra necesidad. Así que no dejemos que los momentos de presión ahoguen las declaraciones que hemos hecho. Retomémosla, pero ahora basado en la convicción y no en la emoción. Amén. Ponte de pie, iglesia, aleluya. Vamos a terminar este tiempo porque el Señor está aquí y ese que sacia los corazones está aquí, ese que llena está aquí, ese que restaura está en este lugar. Y yo quiero que ahí donde tú estés, tú le hables. Si en algún momento como Pedro has dicho que ibas a hacer algo que no has hecho, si te has comprometido con algo que no has cumplido, si por alguna razón te sentaste en lugares incorrectos a escuchar personas incorrectas, yo quiero que tú hables ahí con el Espíritu Santo y te comprometas a no permitir que la presión cambie las cosas que has dicho sobre Dios.